Nicaragua, gente que no vende patria, santo y seña de las tropas de Sandino. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, hoy 19 de mayo de 2023. Ya le hicimos la serenata a Sandino, pero desde el miércoles. Con Byron Baltoano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Un saludo a María Alfonsina Martínez González. ¿Quién sabe quién es ella? Nadie, ¿verdad? Pero si digo Alfonsina, sí. Es que está enferma. Y anda toda, lo digo en nica, afligida, pues para no decirlo en nica, no sé. Siempre me regañan. Anda afligida, dice, porque le prohibieron cantar, le prohibieron hablar, le prohibieron sonreír, le prohibieron respirar. Ah, mentira, ya. En 2 semanas ya está en pie de lucha Alfonsina. Felicidades, Alfonsina. Saludos a tu mamá. Quiero enviar condolencia. Es una muerte dolorosa por la circunstancia y por lo repentino. No quiero hablar de la circunstancia porque es doloroso. Po. Ayer en la madrugada falleció el compañero Arnoldo José Alegría Vega, hermano menor de Juan Vega, de esos combatientes aguerridos del Frente Sandinista, los que participó en el repliegue, los que luchó en los barrios orientales. Quedó lisiado Juancito, con secuela. Ya ves, Juancito con toda su secuela, ahí sigue peleando. Y el hermano que estaba sano, que jamás se había enfermado, se muere. Su familia, sus amigos lo describen como un hombre súper alegre, animado, chilero, bailarín, también cantante, intérprete. Le gustaba la ranchera. Y lamentablemente, pues ayer se fue. Fueron 5 días de ida, 6 días de ida y venida, casi una semana. Pero muy lamentable las circunstancias en que falleció. Arnoldo Alegría no debió morir. Esa es la verdad. Queremos enviar un saludo afectuoso a Juancito, en primer lugar, a toda la familia primaria de Arnoldo José Alegría Vega, a su viuda Isabel Rivera, a sus hijos Eduardo, Hilda, Arnoldo, Silvia, Arlen, Reina, Mariela, Lester, Jerry y Paulito, todos de apellido Alegría Rivera. Hoy será su funeral. Primero van a acudir a la iglesia Fraternidad Santa, que cita de la terminal. A ver, sí, es que aquí no me lo explican bien. La casa de Arnoldo queda de la terminal oriental de la 119. Es que no está bien explicado. Una cuadra pequeña al este, más una cuadra pequeña al norte y una cuadra grande al este. Está enredado esto, pero bueno. Y sus funerales van a ser en el cementerio de Sabana Grande a las 2 de la tarde. Un abrazo a Juancito, a Miriam, a todas las hijas de Miriam y Juancito que querían mucho a Arnoldo, y a los hijos y a la viuda del compañero. Son las 6:37. No podemos olvidar esto, porque la desgracia es, bueno, sí, porque, o sea, ayer fue la fiesta de Sandino, ¿no? Y como es un día de fiesta,
queda en un segundo plano el aniversario del asesinato de 3 compañeros: Ausberto Narváez Parajón, Cornelio Silva Argüello y Edwin Castro Rodríguez. Eso fue de una brutalidad. Vean, estos 3 compañeros, junto a Juan Calderón, que también que quedó preso, salió mucho después, Juan Calderón Rueda, ya murió Juan Calderón, y también Julio Cedeño, era un transportista, también participó en la organización de la ejecución del fundador de la dinastía, con Rigoberto. Entonces a Edwin, que lo capturan allá en una isla, a Cornelio y a Osberto lo capturan en octubre de 1956, capturaron a Tomás, capturaron a Carlos Fonseca, capturaron a centenares de nicaragüenses, a Pedro Joaquín Chamorro, de ahí sale el famoso libro La estirpe sangrienta. Torturaron bestialmente a centenares de personas, incluyendo, por supuesto, a los que más torturaron, a Cornelio, a Osberto y Edwin. ¿Verdad? Fue una cosa de espanto lo que se vivió en Nicaragua entre el 21 de septiembre de 1956 y más o menos hasta que imponen al hijo mayor, a Luis Somoza, como sucesor del asesino de Sandino. El otro día estaba viendo la foto de ¿cómo es que se llamaba? González Robleto, el arzobispo de Managua, en la catedral oficiando la misa al asesino de Sandino. Da náuseas eso. Bueno, la prensa tituló esa vez el asesinato de Ausberto, Cornelio y Edwin, Noche de hienas en la aviación. Un título excepcional. La prensa de Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bien, los ponen en libertad y les aplican la ley fuga, que no era primera vez que lo hacían. ¿Qué consistía la ley fuga? Te dejaban salir, te dejaban caminar 50, 100 metros y te disparaban por la espalda. Así lo asesinaron a los 3, que venían además muy mermados físicamente de tantas torturas y crueldades que sufrieron ahí en la prisión. Fue una cosa de espanto de verdad que sí. Además que todo el mundo sabía por qué estaban presos. Y nadie se tragó el cuento que se intentaron fugar. Nadie se tragó ese cuento. ¿Ya? Y no podemos olvidar el martirio de Edwin Castro Rodríguez, de Cornelio Silva Argüello, de Ausberto Narváez Parajón. 3 nicaragüenses que ofrendaron la vida por la patria, por el pueblo nicaragüense. Y es que me estaba acordando también de los presentes y demás, que no fue la única vez no fue que aplicaron la famosa ley fuga. ¿Sabe a quiénes se la aplicaron? A los sobrevivientes de la rebelión del 53 o del 54. 54, la rebelión de los guardias. Estaba Pablo Leal y demás compañeros. Ahí está la estela que le hicieron ahí en el Parque Tizcapa. Ahí están todos los nombres de los que se rebelaron contra Somoza. Eran oficiales de la guardia y civiles también, que los traicionaron y los agarraron ahí por el crucero. Hicieron una matanza horrible, pero quedaron algunos vivos, y a eso lo ejecutaron aprovechando la ejecución de Somoza García. Lo fueron a buscar y lo ejecutaron. Incluso hubo uno que le metieron un balazo y como no se moría, le metieron otro y le metieron otro. Y le habían metido el primer balazo en la cabeza. No había manera que quedara vivo. Así de crueles. Aquí tengo los nombres, ¿ves? Si lo busqué, si a Jorge Rivas Monte y Luis Morales fueron los que asesinaron. El 21 de octubre de 1956 lo sacaron de la cárcel y después los mataron. La otra ejecución inolvidable para todos
la de Ajax Delgado, un cipote que había sido fundador de la Juventud Patriótica, o sea, de la generación de Carlos, de Silvio Mayorga, y le aplicaron la ley fuga. Fue de espanto aquella foto, ¿te acordás aquella foto de la madre cuando encuentran el cuerpo de su hijo? Esa foto, mano, estremece. Bueno, esa es la dictadura de Somoza, esos son los yanquis. Bueno, en fin, saludamos a Edwin Castro Rivera, el hijo de Edwin Castro Rodríguez, que ha sabido mantener viva la memoria de su padre. Publicó varias veces, varias ediciones ha publicado de sus poemas. Mañana, hijo, todo será distinto. Un poema de Edwin Castro Rodríguez dedicado a su hijo. Saludamos a Ruth también, Ruth Castro, hermana de Edwin. Bueno, a ver, ¿cuál es la noticia de hoy? ¿El acto de ayer? No. ¿Verdad que no? ¿Que los golpes que ha pegado Rusia allá contra los ucranazis? No. El baile de Daniel. Esa es la noticia de hoy. ¿Ah? Bailaba como te la gana, papá. Vos vas a la CST y da pesar ahí, man. Daniel ayer. Pero a ver, si estamos hablando de un hombre de casi 78 años. Esa es la edad de Daniel. Y lo vieron ahí con qué vigor, con qué energía. Otra cosa es si baila bien o baila mal, que eso no importa. Pero le hizo ganas el hombre. ¿Verdad? Y puso a todo el mundo encendido. ¿Verdad? Dejemos un rato los dos videos, a ver, los que nos están viendo por Facebook, a ver si nos permiten los dueños de esa canción que se pueda poner el video ahorita en Facebook Live y que después se permite en YouTube, porque siempre ahí andan quebrando porque derechos de autor, dicen. Me parece increíble, pero bueno, óiganlo. Contando a pedacito todo lo que pasó en el golpe. Ayer nos contó un pedazo grande, importante. Hizo una analogía con Napoleón. Nosotros les contamos aquí a ustedes hace un tiempo cómo fue. Cuando comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania, les contamos lo que pasó cuando Napoleón quiso adueñarse de Rusia. Pues bueno, entonces Daniel hizo una analogía con lo que le pasó a Napoleón en Rusia. Dice, el general, que era un príncipe además, ahorita no me acuerdo el apellido, iba estamos hablando que Napoleón ingresa a Rusia con 680,000 soldados y oficiales. Eran 4 o 5 ejércitos. Incluso habían 2 que eran autónomos. Él va a la cabeza de la operación y su objetivo es destruir al imperio ruso. En aquel momento era un imperio. Y adueñarse de sus tierras para construir el imperio francés. ¿Vos sabés que son 700,000 hombres? Hasta ese momento era la invasión más grande de la historia. Después han habido en otras, pues.
Los rusos tenían 280, 300 mil hombres. O sea, la mitad, menos de la mitad, 40%. ¿Verdad? Entonces el príncipe, que era un militar de carrera, veterano, no me acuerdo ahorita el apellido, el emperador le da la jefatura de la defensa de Rusia, y habían distintas opciones, y el emperador aprueba la propuesta de él, y esa fue la exitosa. ¿Cuál era? Como Napoleón ingresa en junio, y en aquel tiempo, apenas ingresa, no es que va a llegar al día siguiente a Moscú, había que recorrer todas esas grandes distancias entre la frontera occidental de Rusia y Moscú. Estamos hablando como más de 1000 kilómetros. Además que era un territorio en algún momento montañoso, entonces no era de un día para otro, que aquella cantidad de hombres no iba a llegar al día siguiente. Entonces lo calculan, bueno, si dejamos que esto pase, lo demoramos, les va a caer el invierno y ahí lo vamos a quebrar, y eso fue lo que hicieron. Entonces lo dejan avanzar, estamos hablando, repito, 700.000 hombres, con sus caballos y sus cañones arriados por caballos. Llevaban un montón de esclavos que cargaban la comida. Además que la infantería no era que iba a caballo, ¿verdad? Esas iban a pie. A caballo solo iban los oficiales y la caballería, que le llamaban, po. Y las mejores armas en ese momento estaban en poder de los ejércitos de Napoleón. Entonces los dejan entrar. Y ya pero cuando van, sobre todo ya cuando cruzan los Urales y demás, o sea, cuando ya van en la última embestida hacia Moscú, mientras tanto los van atacando. El tipo lucha guerrillera, ¿verdad? Incursionaban, les mataban unos cuantos, se retiraban, como para dar la apariencia que sí, pues, que estaban en la pelea. Entonces los dejan llegar. Pero una semana antes que lleguen, 8 días antes que lleguen, a principios de septiembre de 1812, los generales del ejército imperial ruso incendian Moscú, le pegaron fuego a la ciudad para que no quedara comida ni casa donde pudieran dormir y alimentarse. ¿Ya? Entonces Napoleón llega a una ciudad en escombro. ¿Me entendés? Y empieza a replegarse. O sea, porque además él ya había detectado que el principal cuerpo de ejército del imperio estaba como 80, 100 kilómetros. Entonces empiezan a replegarse porque no quieren que los encierren. Pero ¿qué va a hacer? Fue muy tarde. Los empezaron a pegar una acabada, hermano. Con decirte que Napoleón llegó con 700.000 y se retiró con menos de 60.000. Esa fue la matanza de los soldados. Muchos murieron de hambre, otros murieron de frío y otros murieron por la bala o la bayoneta. Y se acabó Napoleón. No le montó cabeza de nuevo, como decía ayer Daniel, fue la derrota estratégica. ¿Por qué hizo la analogía, Daniel? Porque él dice, bueno, nosotros aplicamos lo mismo, lo dejamos creer de que ya nos tenían contra las cuerdas, que ya nos íbamos, para después golpearlo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Dejar correr los acontecimientos y que mostraran todas sus cartas. Cuando mostraron todas sus cartas, entonces él tomó la decisión. ¿Cuándo es ese momento? Cuando ya terminan de mostrar las cartas, porque al principio son los tranques, los asesinatos, los crímenes, los gritos, todas esas cosas que pasaron, que ya las conocemos, ¿verdad? Y después llega la culminación de ese momento del golpe, es cuando llegan los obispos. No es que llegue el COSEP, no es que llegue el PLC, no es que llegan los tranqueros que se autodenominaban estudiantes, no, llegan los obispos a leerle la cartilla, Daniel. Vas a hacer esto, más esto, más esto y más esto. Tal día se disuelve el Consejo Supremo Electoral, tal día se disuelve la Corte Suprema de Justicia, tal día queda abolida la Constitución y tal día te vas vos. Así. Ese momento es el momento culminante. Entonces dice Daniel, ahí fue cuando tomamos la decisión, hay que acabar con los tranques, pero no lo iba a hacer al día siguiente, sino que él dijo, lo explicó ayer, vamos a esperar
el momento oportuno. ¿Y cuándo fue ese momento? Dice Daniel, cuando la opinión pública fue tan abrumadora de que a qué hora iban a quitar los tranques, cuándo va a dar la orden Daniel, cuándo vamos a terminar con esto. Cuando ese momento llegó, decía Daniel, cuando el pueblo fue adquiriendo conciencia de lo que estaba pasando y de la característica de los cabecillas, entonces en ese momento dice, ahora es, vámonos, finales de junio por ahí. Es muy importante esto. O sea, cómo nos ha ido contando a pedacitos, ¿verdad? Los detalles. Esto de la cartilla de los obispos lo contó en el 40 aniversario, en la plaza. En el acto del 40 aniversario. Lo tengo aquí pegado en las gupas. Ese discurso ha sido uno de los mejores de la historia. El discurso de Daniel ese día. Pero bueno, ayer nos contó otro pedacito, a ver cuándo sigue, ¿verdad? Porque aquí falta, por ejemplo, que nos cuente qué papel tuvo la Laura Dogu, la embajadora yanca, la que ahora está en Honduras. ¿Y qué papel tuvieron los embajadorcitos esos? Mequetrefe, el españolito, el alemancito. ¿Qué papel tuvieron? Que nos cuente. ¿Cómo va la cosa? Falta. A pedacitos nos ha ido contando. Pero bueno, estuvo bueno. ¿Verdad? Pasa que hay que... Pero bueno. A propósito de música, fíjate que les quiero recomendar una cosa. Hay un dúo que es excelente. Tiene unas canciones preciosas. Se llaman Los Chocoyanos. Son de Ciudad Darío. ¿Sabe quién nos promueve? Carlos Avilés. Ese chaval ha andado recuperando la historia del frente, la historia del ejército de Sandino, la historia del frente no, la historia del ejército de Sandino, buscando la música tradicional. Ahí ha andado. Y tiene una página que se llama Soy Sandinista, donde se retransmite Sin Frontera. Entonces, Carlos Avilés tiene bastantes videos de los chocoyanos, tanto en la página de Soy Sandinista como en el canal de Carlos en el YouTube. Se las recomiendo. Tienen musicalizado a Darío. Pero además, o sea, es música nica, que es lo que yo reclamo pues a la nueva generación de músicos. ¿Por qué no recuperan los ritmos nuestros? Lo que hacía Otto de la Rocha. ¿O me vas a decir que a Otto de la Rocha no le gustaba la juventud? ¿Quién dice que la música nica solo es para los que tenemos más de 60 años? ¿Quién dice? Te voy a dar un ejemplo. Cuando la nueva compañía hizo todos los arreglos de la música nicaragüense en los 90, ¿te acordás? Fueron hits instantáneos, todavía hoy se suenan. El Grito del Bolo, por ejemplo. Es decir, y los chocoyanos lo hacen. Tiene una voz extraordinaria el chavalo. Bueno, ya tiene como 24 años, algo así, tendrá Roger Urbina, hijo. Sí, como 24. Creo que incluso ganó un concurso, de canto, y no le cumplieron, pues, pero él ganó ese concurso. Su papá también se llama Rubina, pero su papá ya es un hombre mayor, tiene como 75, 78 años. Se llama El Dúo Los Chocoyanos, se los recomiendo, búsquenlo. Buena música. Y saludos a Carlos Avilés, por cierto. Quiero que sigamos hablando un poquito de Sandino, después vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar bastante de Sandino. Pero miren, me encontré este fragmento de una entrevista al más grande historiador de los últimos tiempos, Aldo Díaz Lacayo. Esa es una pérdida enorme porque Aldo estaba tan lúcido y estaba con tantas cosas por hacer. Aldo Díaz Lacayo. De esa muerte a mí, por lo menos a mí, me llegó. Y entonces Aldo explica aquí varias cosas importantes. Es un video, no sé de quién es, no pude identificar la muchacha que hace la locución en off, no la pude identificar y en el video no aparece, no identifica de quién es, entonces por eso no doy el crédito y le ofrezco disculpas a quien lo haya hecho, pero no pude averiguar. Entonces, aquí Aldo habla de la tumba de Sandino,
habla del museo de los Yankees. Lo que ayer decía Daniel lo dice Aldo en esta entrevista. Y además, él dice, tiene una tesis. Porque para mí está vivo Aldo, tiene una tesis de qué pasó con el cuerpo de Sandino. Escuchemos a Aldo Díaz Lacayo. Hay un dato muy importante que muy poca gente lo sabe. En el Pentágono hay un salón que se llama Salón de las Banderas. Están todas las banderas. En el lado derecho está la placa con todos los triunfos habidos del ejército norteamericano en el mundo. Y en el lado izquierdo están 2 fracasos: Nicaragua y Vietnam. Está escrito ahí. Entonces, el impacto de la derrota de Stimson, porque fue una derrota, el hecho de que Sandino hubiese supervivido en términos militares y triunfado. Hay una relación muy estrecha entre Stimson y Somoza, que yo le llamo el pacto Stimson-Somoza. Y lo he escrito, por cierto. Y es Stimson el que programa, junto con Somoza, el asesinato, a través de la Embajada de los Estados Unidos. De manera que la Embajada de los Estados Unidos lleva la voz cantante en el asesinato. Pero claro, los Estados Unidos nunca se comprometen directamente en ese tipo de trabajo sucio. Siempre se lo encargan a las fuerzas nacionales, en este caso a la Guardia Nacional y concretamente al director de la Guardia que ya era el director desde 1932. El asesinato se da bien planeado, ningún cabo suelto, perfectamente bien planeado, de tal manera que cuando lo asesinan, todo el mundo sabía que se había cumplido la orden de los Estados Unidos. Se responsabiliza inclusive al embajador norteamericano que se llamaba Arthur Bliss Blaine. En la versión del Ejército de Nicaragua se registró que el general Anastasio Somoza García, jefe director de la Guardia Nacional, admitió 2 años después, en 1936, que había recibido órdenes para asesinar al general Sandino, de parte del embajador estadounidense Arthur Bliss Lane. El ejército nicaragüense ha publicado sobre este asesinato que por órdenes del general Somoza García, un destacamento de la Guardia Nacional al mando del capitán Lisandro Delgadillo y del subteniente Carlos Eddy Monterrey, se llevó a Sandino, Estrada y Humansor al monte llamado La Calavera, en el campo de la Reinaga. Ahí fueron asesinados y luego enterrados en una fosa común, junto con su hermano Sócrates y un niño que habían asesinado en casa de Sofonías Salvatierra. Hay un cúmulo de información, casi precisa, casi hecha por ingenieros. ¿Dónde están los restos? ¿En qué sitio? ¿En la aviación? ¿En lo que es actualmente la escuela, la Policía Nacional en Ayax Delgado? Pero la verdad es que no están en ninguna parte. Sandino, la falta de encontrar los restos de Sandino han creado el mito. Personalmente yo creo que su cuerpo fue decapitado, la cabeza se la llevaron a Washington para demostrar que lo habían matado. Nunca hay que olvidar que el imperialismo actúa de esa manera. Por ejemplo, al Che le cortaron las manos, ya era más moderno. Era más moderno. Pero yo creo que le cortaron la cabeza, se la llevaron a Washington y quemaron todos los cadáveres, que eran 5 cadáveres. Nadie puede responder dónde están los restos de Sandino. Están en el corazón de Nicaragua. Estoy absolutamente de acuerdo con esa
tesis que propone Aldo Díaz Lacalle. Eso no se puede probar a menos que los yanquis lo revelen, porque los yanquis saben dónde está Sandino. Los yanquis tienen certeza. Ellos saben dónde fueron sepultados los restos de Sandino, y si es cierto que la cabeza se la llevaron, ellos saben si es cierto. Y ellos lo pueden revelar y acabar con el misterio. Los yanquis sí lo saben. Y eso está en los archivos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, de la Marinería yanqui. Ahí está, eso está ahí. O en los archivos personales de Stimson, como decía Aldo. Es Stimson el que deja la orden, hay que matar a Sandino. Claro, le dice a Roosevelt, que ahí me lo ponen ahora como la mamá de Tarzán en política exterior. Fregué vos. Roosevelt autorizó el asesinato de Sandino. No se nos olvide eso. Habrá sido buena onda allá adentro, pero aquí afuera, hermano. Pero bueno, estoy de acuerdo también con esa propuesta que hace Aldo. Stimson le deja la orden, furioso porque Sandino lo venció. Y todavía hay que acabar. Y además, ya desde la época que ya Stimson, recuerden, era secretario de Estado, ya desde esa época Sandino le infringe su más contundente derrota a Stimson, que había sido gran vencedor ahí en Filipinas, en la masacre de Filipinas, entre otras cosas, pues. En Haití y demás. Extraordinario es Aldo, ¿verdad? Salvajada. Bueno, antes de irnos a la pausa, porque les vamos a hablar un poco de Sandino y vamos a leer algunos pasajes de un artículo salvajada que hay. Pero bueno, les quiero presentar estas dos imágenes para que vean ustedes la naturaleza hipócrita de la política exterior yanqui. Nunca crean en los yanquis, jamás crean en los yanquis. Nunca. Si los yanquis dicen blanco es porque es negro. Si los yanquis dicen que es paz es porque quieren guerra. Si los yanquis dicen que te van a ayudar es porque te quieren dominar. Nunca le crean a los yanquis. Nunca. Nunca, jamás. No hay manera de entenderse con los yanquis. No hay manera. Esa es mi opinión. Pero fíjense, poco antes que derrocaran y echaran preso al presidente, o al revés, que echaran preso y derrocaran al presidente del Perú, Pedro Castillo. Pedro Castillo manejó la tesis de disolver el Congreso y convocar a elecciones. ¿Ya? Entonces apareció un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que lo tienen ahorita en pantalla, que dice: los Estados Unidos rechazan categóricamente, cualquier acto extraconstitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla su mandato. Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto. Eso fue en Perú, poco antes que metieran preso a Pedro Castillo y lo derrocaran. El fujimorismo, aliado con otras fuerzas de la extrema derecha del Perú, porque ahí hay varias expresiones de la extrema derecha. El fujimorismo es la más corrupta y la más asesina, pero no la única. Está el Opus Dei de la Conferencia Episcopal que tiene ahora el alcalde de Lima. Ese es el representante del Vaticano. Es de extrema derecha, fascista, racista, anti-indio. Pero bueno, ni el nombre los digo porque es que ese tipo da náuseas. Bueno, ahora Lasso acaba de darse el golpe, el miércoles. Lasso, el presidente de Ecuador, que es un banquero sátrapa, robó ese hombre unos 90, a lo descosido, robó ese hombre. Y había sido varias veces candidato hasta que finalmente lo logró. Lo logra hace 3 años.
Entonces, Guillermo Lasso, está envuelto en un escándalo de corrupción descomunal. Él y su suegro. Descomunal, una cosa para proporción es eso. Pero además ha perdido la confianza de la burguesía ecuatoriana, de un sector de la burguesía ecuatoriana, sobre todo de la guayaquileña. Ha perdido la confianza, que es la de mayor poder. Claro, todavía tiene la confianza de los terratenientes y de la embajada yanqui. Entonces el tipo disuelve el Congreso, lo que se llama muerte cruzada, recorta su mandato y dice, vamos a nuevas elecciones. En 7 días se tiene que convocar. Un sector de la oposición reclamó a la Corte Constitucional, mira, esto no está permitido, porque lo que alegó Lasso es que se cumplía con las condiciones que establece la Constitución ecuatoriana, y es que hubiese una situación de conmoción social que no se pudiera controlar, y eso alegó él. Entonces la oposición alegaba que eso no era cierto, que no había tales. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso le habían iniciado el juicio político. Él perdió la mayoría en el Parlamento, en el Congreso ecuatoriano, y era seguro que lo iban a destituir. Entonces, para evitar que lo destituyan, disuelve el Congreso y convoca elecciones. Que, por cierto, es lo que debió haber hecho Correa si hubiera sido inteligente, pero como es tan arrogante Correa, él lo hubiera promovido. La muerte cruzada, y eso les quitó el mandado. Pero bueno. Entonces acuden a la Corte Constitucional diciendo que es ilegal, que es inconstitucional porque no se cumplen las causales. Y la Corte les dijo anoche, hoy en la madrugada, les dijo que no es cierto, porque cumple con los requisitos y que van las elecciones. Entonces probablemente van a ser en agosto. Les cuento todo eso. ¿Por qué? Porque oigan el comunicado del embajador yanqui. Declaración del embajador, que tiene que meterse para comenzar, ¿verdad? Como el otro, que tienen que decir o dejar de decir, si eso no es asunto de ellos. ¿Dónde se puede hacer esto? Donde hay colonias, hermano, donde hay gobiernos sumisos. Ahí les voy a leer cómo son esos gobiernos, en un ratito. Donde hay gobiernos colonizados, donde hay burguesía postrada de hinojo, entonces los yanquis hacen lo que les da la gana. Hablan cuando les da la gana. No es como aquí, como en la canción de Roger Osorio. Y quieren hablar, que vayan afuera a hablar. Soberanía. Con los rústicos del norte. No, eso no lo aplican ellos. ¿Verdad? Entonces dice el maldito cónsul yanqui, embajador yanqui, se llama Michael Fitzpatrick, hasta el apellido, hermano, como aquella Jim Fitzpatrick. Puchica. El gobierno de Estados Unidos, dice, declaración del embajador sobre la situación política actual en el Ecuador, que tiene que meterse, pero bueno. El gobierno de Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales del Ecuador. Seguiremos trabajando con el gobierno constitucional, o sea, ellos determinan. La sociedad civil, o sea, su grupo, porque para ellos sociedad civil es los que defienden el orden yanqui. El sector privado, es decir, la gran burguesía y los terratenientes sobre todo, y los concesionarios del petróleo. Y el pueblo ecuatoriano, será sinvergüenza para hacer frente a nuestros desafíos y objetivos compartidos, como la democracia. ¿Desde cuándo? La seguridad. ¿Desde cuándo? Si la DEA es el principal cartel del narcotráfico. El desarrollo económico inclusivo. ¿Desde cuándo? Si lo que hay es miseria en toda América Latina. Y la protección del medio ambiente. Si estos son los más degenerados que hay. Son los que han propiciado cuando estuvo mandando a Bolsonaro a la destrucción del Amazonas, por ejemplo. O allí en Ecuador. Son transnacionales estadounidenses las que han hecho los más grandes derrames de petróleo en la selva amazónica. O sea, son sinvergüenza los yanquis, de verdad. La relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador se mantiene fuerte. O sea, en Ecuador está bien que disuelvan el Congreso. En el Perú no, porque no lo hacía uno de ellos. O sea, nunca crean en los yanquis. Cuando los yanquis dicen blanco, es negro. Ténganlo presente. Vamos a la pausa, al 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:15 a.m. Me están precisando. Muchas gracias al general Herminio Escoto. Ayer lo vimos.
Dice el general Escoto, que es el director general de Navas, que el reportaje lo hizo la compañera Liz Escoto Arauz, periodista del canal parlamentario. Muchas gracias a Liz, y ahí le ofrezco disculpas porque no encontré por ningún lado, además no reconocí tu voz, lo siento. Pero bueno, ya le damos el crédito a la compañera. Pues muchas gracias, general, pórtese bien, estoy esperando mi comida, ¿oyó? Son bromas. Bueno, fíjense, el otro día comenzamos a hablar de eso y no pudimos seguir. Pero es que yo creo que hay que aprender, mira. ¿De qué depende que un revés sea derrota? ¿De qué depende? Después llegamos a esa conclusión. ¿De qué depende que cuando vos te golpean duro, que eso significa que te vencieron? ¿De qué depende? ¿De tu fuerza? ¿De qué depende? ¿A qué me refiero? Fíjense. Nosotros triunfamos, el pueblo de Nicaragua triunfa el 19 de julio de 1979. Un proceso dolorosísimo. Un parto sangriento. ¿Ah? Nos costó por lo menos, por lo bajo, 50.000 muertos. Lisiados de guerra, desaparecidos, torturados. Una cosa de espanto fue. Sobre todo, no únicamente, sobre todo a partir de 1974. Los últimos 5 años fueron de una bestialidad desproporcionada. Es decir, a partir de que el frente pasa a la ofensiva. ¿Verdad? Y nos comenzaron a golpear durísimo. Bueno, poco antes, en septiembre de 1973, por cierto, ayer estábamos hablando con el comandante Serafín García. Saludo al comandante Serafín. Serafín es uno, bueno, hay que tantas cosas que hablar. Entonces, septiembre de 73, descabezan al Frente Sandinista. La Guardia descubre y mata, captura, tortura y mata a Óscar Turcio, primer responsable del Frente Sandinista en el país. Carlos Fonseca está en La Habana. Recién un par de años había salido de la cárcel en Costa Rica. Aquel operativo dirigido por Carlos Agüero, primero, y a Ricardo Morales Avilés, uno de los más brillantes intelectuales del Frente Sandinista, también asesinado. Descabezan al frente en Nicaragua. Matan a Juan José Quesada, un cuadro militar de extraordinaria valía, estaba herido, convaleciendo allí en la casa de Nandaime, y matan a Jonathan González, un muchacho leonés también, que iba, creo que del Sauce, me dijo ayer Serafín, que iba rumbo a la montaña, ya venía preparado. El Sauce ha parido un montón de sanditas. Ayer me estaba comentando Serafín que están haciendo un esfuerzo con la Conchita Palacio, un bonito esfuerzo. Bueno, entonces no me quiero desviar. Nos matan a esos 4 cuadros, descabezan al frente. Leticia, que está en Granada, tiene que salir rápidamente, saca las armas de Nandaime, se va para León, y aquella confusión, y se nombra a Pedro Arau Palacios como el jefe del frente en Nicaragua. Ahí empieza, viene el golpe, y empieza el golpe del asalto a la casa de Chema Castillo, pero un poquito antes, una semana antes, han descabezado, destruido la red de colaboradores y abastecimiento de la montaña, con los hermanos Núñez, encabezados por Daniel Núñez, Jaime Cuadra, Carlos Argüello Praya y otros compañeros. La quiebran y eso rompe el abastecimiento de armas, municiones, alimentos y guerrilleros a la columna que estaba en las montañas de Guaslala, de Ciuna. Y capturan a René Núñez. Y René queda en la cárcel. Porque no es. Miguel Obando, que era arzobispo de Managua, no pasa ese nombre al comando. Se lo dieron el nombre y él no pasó el nombre. Eso significó que René Núñez pasó de choña, 4 años preso, sometidos a bestiales torturas, adquirió la tuberculosis, por eso perdió 1,5 pulmones,
Y eso, al terminar de cuentas, causa su muerte prematura. Pero sí logran llegar los nombres de todos los compañeros de la red de colaboradores que manejaban esa red. Y ahí empieza una represión masiva en la montaña. Solamente entre Guaslala, Ciuna, Río Blanco, Matiguás, San Ramón, Rancho Grande, solamente en esa zona se calcula 3.000 campesinos asesinados en ese año, 75-76. Una cosa bestial. Llegaban a los ranchos, quemaban los ranchos. Si había gente buena y si no, pues también quemaban la producción de los campesinos, los mataban o echaban presos. La mayor parte los mataron, los llevaban a campos de concentración en Río Blanco, por ejemplo, o en Guaslala, que eran los dos. También había otro en Ciuna. Fue una cosa espantosa. Aquí en Managua ni nos enterábamos lo que vivía la pobre gente en el monte. De espanto. O sea, las cicatrices perduran en esa gente, ¿oíste? Perduran, nadie olvida lo que ahí vivieron, el horror de lo que vivieron. Y eso, así nos volamos. Ahí cae la Gata Munguía, cae Carlos Agüero, cae Filemón Rivera, ¿no? Cae René Tejada. O sea, nos comienzan a matar a los mejores cuadros guerrilleros. Claudia Chamorro. Jacinto Hernández, grande, un hombre clave en todo ese trabajo de la base campesina. Te estoy contando, y son reveses durísimos, ¿no? Entre el 76 nos matan a Carlos Fonseca y matan a otros dirigentes como Carlos Roberto Güembe, Eduardo Contreras, Silvio Reñasco. Y siguen los golpes. Y el frente sigue. Y el frente sigue. Y el frente sigue. Viene el 77. Ay, no, cuando nos mataron a la Angélica Morales, a la Juno Rodríguez. Es decir, nos matan a cuadros importantísimos. Pero además, no logramos tomar el cuartel de San Carlos. No logramos tomar el cuartel de Masaya. Nos matan a otros compañeros. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Viene el 78. Hacen la represión salvaje en Monimbó. Nos matan a Camilo. Arnoldo Cuán. Descabezan al frente en el oriente. Y el frente sigue y sigue. Fíjense. Y viene después nos matan a José Benito. 15 de julio en Estelí. Yo no estoy hablando de todos los cuadros que nos mataron. Estoy hablando, digamos, de eventos más destacados, por decirlo de alguna manera. Y sigue el frente. Sigue el pueblo de Nicaragua respaldando al frente sandinista. Nutriendo al frente sandinista desde el pueblo de guerrilleros, de combatientes. Viene la insurrección de septiembre. Bueno, viene el asalto al Palacio y un pijazo el que le metemos a Somoza. En media cara, hermano. Lo hacemos arrodillarse. Y le sacamos a todos nuestros presos. Porque el frente, como dice la tía, la comandante Olga Vilés, el frente nunca abandonó a sus presos. Nunca. Ya lo tenía el frente, era que el que caía preso, el frente buscaba cómo sacarlo. Y no solamente están los dos grandes golpes, el de Chema Castillo o el asalto al Palacio, habían otros que se entraban a cárceles pequeñas de los municipios y se sacaban a los presos. El frente nunca abandonó a su gente. Carlos Fonseca, en Costa Rica, se lo fuimos a quitar a Figueres. 2 veces, la primera vez fracasamos, la segunda vez fue exitosa. El frente nunca abandonó a sus presos. A Ricardo, ¿cómo sale de la cárcel? Ricardo y otros compañeros, ¿cómo salen de la cárcel? Ahí en el 71, por ahí. A punta de huelgas. Dori estaba presa también.
A punta de huelga, de movilizaciones callejeras del pueblo en la calle. ¿Ah? Pero bueno, 78, damos el pijazo a Somoza, se desata la insurrección de septiembre y ahí nos dan otro golpe. Nos bombardean las ciudades, nos matan un montón de compañeros y de gente del pueblo, hay masacre, operación limpieza y sigue el frente. Después vamos a 79 y viene y el pueblo de Estelí, que está indignado por lo que les pasó en septiembre cuando bombardearon la ciudad, algo que no habían visto nunca. La chavalada de Estelí está furiosa, con ganas de sacar a los guardias cuanto antes, y presionan y se lanzan solos. Ahí llega el zorro a encabezarlo y a organizar eso, pero tienen que salir, y después viene el 24, que hay nomasito en mayo, y nos quiebran a la dirección del frente aquí en Managua, la que tenía todos los planes de la insurrección. A Cristian Pérez y demás, los otros con Bayardo y todos los demás compañeros ahí en Iloa. Y a ellos les capturan toda la documentación. La insurrección iba a ser en el occidente de Managua, pues. Hablando de los barrios de abajo, pues. Y capturan todo. Y ahí viene la masacre de Bataola. Bueno, sigo. Porque eso fue a mediados de mayo. El 24 nos matan a Germán Pomares, hermano. Que fue una pérdida dolorosísima. El jefe del Frente Norte. Con una trayectoria, un bagaje guerrillero y político extraordinario. El hombre que mejor conoció a Santos López. El que se había chupado toda la experiencia guerrillera de Sandino a través de Santos López. Ese es el que matan. ¿Entendés? Y sigue. Y el frente sigue. Y sigue. Y viene Managua y se insurrecciona. Y ya te conté pues lo que pasó con Occidente de Managua. Y tuvimos que salir de Managua. Tuvimos que irnos a Masaya. En aquel momento hubo un desaliento. Pero al día siguiente la gente sigue. Y con los guerrilleros, Julián Ramírez y demás, se van como 10,000 personas. Y bombardean a esa gente allá en Piedra Quemada. Mataron a una cantidad que nunca se supo cuánto, ni cuántos quedaron ahí sepultados en las piedras. Y nos siguen matando compañeros. Ah, bueno, y se me olvidaba. Que sí, imperdonable. En abril, en plena Semana Santa, nos matan a la dirección del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. A todito. ¿Ah? Y el frente sigue. Yo aquí no hablo de tendencia, siempre hablo del frente. ¿Ah? A pesar de que me siento orgulloso de donde vengo, pero es el frente. Y luego viene Nueva Guinea, hermano. Golpean en Giloa, golpean en Nueva Guinea. Y antes habían golpeado en Veracruz, en León. Y en Nueva Guinea nos matan a casi 100 muchachos. Chavalos, bravos. Y los otros compañeros se dispersan. A la buena de Dios, hermano, a buscar salvar la vida. Guerreando. Ninguno se rindió. Ninguno. Guerreando. Y después camuflándose, buscando bases de apoyo, a ver cómo salían. Hasta que salieron, había que salvar la vida. 38, 39 compañeros sobrevivientes. De un contingente de casi 130. Una cantidad horrible. Eso fue lo que nos pasó en la Guinea. Y seguimos. Y el pueblo nicaragüense sigue. No se desalienta. Duele. Llora.
con rabia, pero sigue, no se rinde y triunfamos. ¿Qué es lo que permitió eso? ¿Qué es? En mi opinión, la moral, la fuerza moral. La moral es la que define, hermano, no son las armas, no es el entrenamiento, no es la cantidad, es la moral. Cuando vos tenés moral, sos capaz de todo. Y la moral la construís a partir de las convicciones. Y las convicciones las construís, en nuestro caso, a partir de Sandino. Sandino nos enseñó el camino de lucha. Nos dijo, mira, es luchando que se consiguen las cosas. Para mí, la principal lección de Sandino es que nos enseñó a luchar. Para mí. Él nos quiso conducir y culminar. Su obra era conquistar la soberanía, la autodeterminación y la independencia del pueblo de Nicaragua. No lo pudo lograr porque lo asesinan, pero sacó a los yanquis. Los derrotó. Un hombre que, un campesino artesano, jamás estudiado, no era leído, como decíamos aquí antes. No era leído, pero sabía más que todos ellos juntos. Con astucia, con inteligencia, con moral, con convicciones, con firmeza. Sandino nos enseñó que el camino es la lucha sin venderse y sin rendirse. Eso es lo que, para mí, la principal lección de Sandino. Y entonces vos ves cómo a lo largo de las generaciones vamos atrapando las enseñanzas de Sandino. Y eso es lo que inspira a Carlos Fonseca, así, lo que inspira a Rigoberto. Lo que inspira a los fundadores del Frente, a los forjadores del Frente. ¿Dónde cree que encuentra Daniel Ortega su inspiración? ¿Dónde cree? En Sandino. ¿Bien? Y se leen a Sandino y estudiar a Sandino y saber por dónde es que va y lo que propone y las ideas. Porque como decía Nicolás Maduro ayer, ¿no? Antier, el mensaje de antier, bueno, ayer que se vulgó antier también, pero que estaba fechado ayer. O sea, Sandino era también era un hombre de lucha y de idea, pero a partir de la lucha. Las ideas de Sandino no surgen a partir de un escritorio, de un estudio. No, surgen a partir de la lucha, de la acción. La acción es la que proporciona las ideas y no al revés, hombre. La acción. Una unidad dialéctica, es verdad, pero es a partir de la acción. Lo originario es la acción. Si querés saber quién es el huevo o la gallina, pues ahí está la respuesta. La acción revolucionaria es la acción, es la originaria. Y eso, de ahí producís ideas. Es mi opinión, ¿verdad? Entonces, repito, pues, es la moral el factor fundamental. Si nosotros tenemos fortalecida la moral, somos invencibles, hermano. Si tenemos convicciones, somos insobornables. Ni nos vendemos ni nos rendimos. Lección de Sandino, hermano. Sí, él estaba claro que él no iba a terminar vivo. Él lo sabía. Y sabía de que él iba a inmolarse en el altar de la patria. Lo sabía. Y jamás se puso ay, me voy a morir. Siguió. Y le ofrecieron cielo y tierra. A Sandino le ofrecieron lo que quisiera. Hasta lo secuestraron en México. Cuando él ya dijo que no. Ya lo secuestraron. Se vino en un operativo militar, recuérdense. Operativo militar. Él milimétricamente lo planificó. Tardó 4 meses en planificarlo y se vino. Se le escapó a los gringos y a sus mequetrefes mexicanos. Sí, porque su convicción, su moral era superior a todas esas cosas. Entonces, para mí la principal lección es la lucha. Para mí. Claro, de él aprendimos que de esa lucha tenemos que conquistar la soberanía, la autodeterminación, la independencia,
El antiimperialismo lo siembra en Nicaragua Sandino. Como ayer recordaba Daniel, el primer hombre que enfrenta a las fuerzas profesionales de los yanquis es el general Benjamín Celedón. Pero el primer hombre que lo hace desde el punto de que lo convierte en una lucha ideológica, si vos querés, es Sandino, que lo convierte en una lucha antiimperialista, que va más allá del antiintervencionismo. La intervención militar es una expresión del imperialismo. Sandino es el que forja el antiimperialismo nicaragüense. Nosotros no somos antiimperialistas de gratis, de libros, no hermanos, nos nace de las entrañas, porque son los yanquis los que nos han hecho paste a lo largo de la historia. Revisen la historia de Nicaragua y van a encontrar todas las razones por las cuales somos antiimperialistas. Primera frase que le dice Sandino al yanqui maldito cuando le manda a decir Latimer, creo que fue, le manda a decir, mira, tenés que rendirte, no queda aquí, lo espero, le dicen, ni me vendo, ni me rindo. Tienen que vencerme, aquí los espero. Ahí en San Rafael. ¿Qué clase de... ya sabes qué? ¿Cuánto tenía Sandino en ese momento? Lo más que tenía eran 100 hombres, lo más, en ese momento. Porque gran parte de su ejército, cuando Moncada traiciona y se vende a los yanquis, se queda ahí en Buaco, o se va quedando en el camino. Pero con él se van unos 100. Al final, pues, los que ya llegan a San Rafael, 29 son los que firman, pero 100. Y le dice a los yanquis, hey, vení, matame, pues. Si tanto es tu gana, vení, aquí te espero. ¿Qué clase de valentía la de ese hombre? Oh? Frente a los yanquis que traen los fusiles más modernos de la época. Como que ahora tener los misiles de los rusos, ¿te imaginas? Los yanquis ahora son cualquier cosa en eso. Pero bueno, en aquel momento, los aviones que bombardearon Ocotal, y habían bombardeado Chinandega. Y solo sabía Sandino. Pero sabía también que aquí era América. Sandino nos enseña que liberales y conservadores la misma vaina son, hermano. Y él venía de los liberales y todavía a principios de su lucha todavía sigue identificándose como liberal hasta que dice, hombre, aquí no hay nada que hacer ya. Gleba de morfinómanos. Bola de sinvergüenzas y traidores. Y dice, son los mismos. Y nosotros somos diferentes. Lo dice los hechos. Y empieza a plantear soberanía, autodeterminación, justicia. Pero justicia en el sentido, ¿cuál justicia? Si va pues en los tribunales se dice, pero ¿cuál justicia si la gente vive en la miseria? ¿Cuánto era el analfabetismo en Nicaragua en la época de Sandino? Dicen algunas cifras 78%. Otros dicen que era el 95%, no sé. Y la gente se moría de un catarro, literal. Se le convertía en neumonía y se moría. De un catarro. De una diarrea. Literal. Porque era gastro, no había. La gente no tenía cómo acudir. En el parto, ¿cuántas mujeres no morían? Porque el pobre valía 0 para los gobernantes yanquis en Nicaragua. Lo mismo pasó en los 90. O ya se les olvidó lo que pasó en los 90 con los herederos de Somoza. ¿Me entendés? Entonces Sandino nos dijo justicia. Justicia social. No usó ese término, pero eso es justicia social. Esa dignidad. Vos encontrás a alguien con mayor dignidad entre los dirigentes políticos históricos del país que el Sandino. Una dignidad. O sea, no, a mí no me humilla. Pero es que va más allá, Sandino. ¿De qué me sirve que no me pegué o no me dejó golpear si me estoy muriendo de hambre? O si me muero de una diarrea. Dignidad también es vivir decentemente. O sea,
tener condiciones para poder sacar adelante a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, para sacar adelante a los míos y a los tuyos, para que todos podamos salir adelante. O sea, y entonces dice, y ahí es donde se convierte ese concepto de dignidad y de justicia, se convierte en patria. Porque hasta ese momento, como decíamos ayer, hasta ese momento, ¿qué era la patria aquí en Nicaragua? La patria era la de Emiliano Chamorro, la de José Moría Moncada, la de Adolfo Díaz. No. La banderita azul y blanco, el escudo con el gorro frío, el himno nacional que cambiaba un día, ponían otro. Eso era la patria. Y ellos, los caudillos. La patria no era el pueblo. Era una patria sin pueblo. Una patria sin carne, sin contenido. ¿Qué pierdo yo con el escudo y la bandera si la gente vive chapaste? Lo que pasó con la Violeta, con Alemán y con Bolaño. Te hablaban de la patria. Y me acuerdo también de los balances macroeconómicos. ¿Y de qué me servía todo eso? La gente estaba muriendo de hambre. Literalmente. Lo mismo pasaba con Somoza. Sandino nos enseña dignidad y además la pone en práctica. Comienzan a hacer las escuelas allá en la montaña. Pedro Altamirano aprende a leer y escribir en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y comienza con las cooperativas del oro, las cooperativas agropecuarias. Sandino empieza con eso. Un modelo económico. También de ahí lo heredamos. Con los pequeños propietarios, que es el corazón del plan de la producción que dio a conocer Iván Acosta el martes. De la pequeña producción. Quiero cerrar, porque ya no va a dar tiempo lo otro. Solo un parrafito, lo voy a leer, después lo leemos. Hoy es viernes. Entonces es el lunes, pues. Pero quiero, que nos faltan algunas cositas, pues. ¿Sabes qué? Sandino nos enseñó la identidad de clase. Al separar pueblo de las fuerzas oligarcas, liberales y conservadores, nos enseña que los desposeídos son una clase y que tienen que construir su instrumento. Ese instrumento en aquel momento fue el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Hoy es el Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¿Ah? Pero lo hace a partir de los descalzos. Así andaban los soldados de Sandino. Eso no es ningún invento, no es ninguna novela. Así andaban los soldados de Sandino, descalzos. Y comían lo que encontraban. Y tomaban las armas de los yanquis y de la guardia, la constabularia de la época. De ellos tomaran las armas y las municiones. Pero un ejército de descalzos, de hambriento. Y ese es el ejército que saca la cara por Nicaragua, la que funda Nicaragua realmente. Y nosotros heredamos eso, lo continuamos, lo convertimos en el Frente Sandinista. ¿Qué cosa nos enseñó? Otra cosa que nos enseñó Sandino, cómo hacer la guerra en esas condiciones desventajosas. Cuando el enemigo es superior, ¿cómo va a hacer la guerra? Como la hace Sandino. ¿Cómo sería, es cierto lo que estoy diciendo, que las fuerzas revolucionarias de China, Mao Zedong, que las fuerzas revolucionarias de Vietnam, Ho Chi Minh, estudiaron a Sandino y lo aplicaron ellos? Fidel estudió a Sandino. Lo digo él, no lo digo yo. ¿Me entendés? O sea, ¿cómo será el aporte que da Sandino a la teoría universal de la guerra de los pueblos? Lo aprendimos de Sandino. Y el Frente lo hizo exitosamente. ¿Me entendés? Entonces, no hay golpe que te den, que te venza. No hay golpe que vos recibas y que te venza si tenés moral. Y te digo, y eso lo aprendemos de Sandino. A ver, no lo derrotan en Ocotal. Sí. Y le mataron mucha gente. Y Sandino no se arredró. No se fue a buscar a los gringos. A ver, pues aquí vengo. No. Ahí cambió la táctica. Y allí
comenzó a aplicar la guerra de guerrilla. Ahí cambió. Lo que hizo fue crear, como dice Rosario, ayer me encantó esa frase, porque creemos, creamos. Linda frase de Rosario ayer, en las declaraciones que ofreció después del acto. Porque creemos, creamos. Eso fue lo que Sandino hizo. Cree en la patria, cree en el pueblo, cree en la soberanía, en la autodeterminación, en el antiimperialismo y creó la guerra de guerrilla. Que tampoco es que en Nicaragua se inició la guerra de guerrilla, no. En las condiciones de Nicaragua sí hubo guerra de guerrilla en otros lugares, en Europa, por ejemplo. Pero la manera como la hizo Sandino, que la hizo una ciencia militar, si vos querés, el pionero es él. Y yo creo que hay dos elementos más, tres. O dos, pues. Uno. Unidad, hermano. Unidad. Y en guerra no se permiten disensiones. Guerra y guerra, hermano. Comenzaba a discutir que es mejor blanco, que negro, rojo, que gris, amarillo, que celeste, y te jodiste. Unidad. Y la unidad se construye alrededor de los principios, alrededor del programa y alrededor de tus líderes. Unidad. Estamos en guerra. Y hoy estamos en guerra. No es en guerra armada, pero es guerra. Si no te has dado cuenta de esto, vivís en otro mundo. Estamos en guerra. No nos podemos andar con esos mates ahí. Hay que mirar tal cosa. Hay que no sé. Espérate, de ahí. La defensa del poder nunca ha sido simpática. Y no podés andar queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. Es la defensa del poder. Del poder del pueblo. No de tu poder, porque eso es irrelevante que vos tengas poder. Estamos hablando del pueblo de Nicaragua. Nosotros somos instrumentos del pueblo. Entonces, la defensa del poder nunca, en la historia del mundo, nunca ha sido simpática. Ni la historia de la defensa del poder burgués o feudal, o el Vaticano, o nuestro, de los pueblos. Entonces, unidad y disciplina van unidos. Disciplina, hermano. Hagamos lo que tenemos que hacer para la defensa del poder. Estés o no estés, de acuerdo, vamos. Porque los que nos dirigen tienen toda la información para poder tomar las decisiones. Y en eso tenemos que confiar. Claro, la disciplina y la unidad se construyen sobre la base de la confianza. Es voluntaria, pero es sobre la base de la confianza. Vos confías, vas de viaje. Pero andar con desconfianza es que mira, no sé, mira tal. El que empieza a desconfiar conspira contra la unidad. Y lo último, que lo decía Maduro, pues. Lo dijo muy bien Maduro. Muy bien. Dice Maduro que Sandino no solamente es un continuador de Bolívar, ¿verdad?, sino que lo completa y lo actualiza. Y es verdad. Es verdad. ¿Por qué? Porque Bolívar no vivió el imperialismo en su naturaleza integral. La vivió Sandino. Bolívar luchaba por la independencia y se alió con los yanquis. Porque los yanquis en aquel momento eran fuerzas revolucionarias, imagínate vos. Era ejemplo para todo el mundo. Bolívar incluso quería que llegaran los gringos al Congreso Anfictiónico en Panamá y llegan tarde, pero era porque eran la fuerza triunfante, los que habían derrotado al Imperio Británico, que era el dominante en aquella época. Los franceses y los británicos peleaban y los franceses quedan derrotados después de Napoleón y a los españoles eran escombros. Ya. Entonces, para los independentistas de la época de Bolívar, los gringos eran la mamá de Tarzán porque habían vencido a los británicos, a los ingleses. Entonces, Bolívar no vive el imperialismo yanqui, lo vive, aunque él advierte que se cierne, se amenaza, la advierte, pero no la vive. Él advierte que se cierne en la famosa Carta de Jamaica,
Pero es Sandino el que la sufre. No solo la vive, no solo es testigo, es que la sufre, es protagonista. Entonces por eso dice, correctamente creo yo, Maduro, completa y actualiza a Bolívar. Y es verdad. Y mira cómo sería de Sandino, que tiene una visión ese Sandino impresionante. La unidad continental, la unidad centroamericana. Como él reivindica, la hablaba del canal, a partir del canal, decía esto tiene que ser de todo. Nunca fue mezquino, Sandino. Lo que es Nica, no, esto tiene que ser de todos los latinoamericanos, todos vamos a decidir sobre eso. Eso es lo que propuesta Sandino. En aquella circunstancia, cuando ya nos habían robado San Andrés. 27 nos roban San Andrés y nos roban con los traidores estos, los vendepatrias, los chamorros a los días. Y ya los chamorros habían regalado el Golfo de Fonseca y el río San Juan. Estaba vigente el tratado de Chamorro Bryan. Los chamorros, esos que ahora se ufanan de ser demócratas. Solo le voy a leer un par de párrafos porque nos tenemos que ir por varias razones, pues, pero no solamente porque se termina el tiempo. Es que después les voy a contar completo esto, pero quiero leer esta parte. Decía un famoso intelectual centroamericano, Joaquín García Monge, en 1920 dijo esto. Oigan esto, es para definir a estos malditos delincuentes, todos los tranqueros. Es que me dan una rabia. Decía Joaquín García Monge. El mal de estos pueblos, hablando de Centroamérica, no consiste en que le sirvan a Estados Unidos, pues es inevitable, dice, que los venidos a menos le sirvan a los llegados a más. Eso hay que discutirlo, pero bueno. Si no, dice, en la manera como les sirven. Hay 3 maneras de servir, ¿oyeron, tranqueros? Aprendan. Ustedes que son sirvientes, que tienen vocación de sirvientes. 3 maneras de servir: de pie, de rodillas y de panza. Y dice, estos pueblos realmente no eran los pueblos, ¿verdad? Porque los pueblos estaban totalmente esclavizados en toda Centroamérica. Eran los gobernantes, los dueños del poder político y económico en Centroamérica. Entonces yo voy a sustituir eso de pueblo. Estos gobernantes han adoptado la última manera de servir, la de panza. Y por eso Estados Unidos han adoptado con ello la actitud natural y única que corresponde ante quienes le sirven de panza: el puntapié. Salvajada, ¿verdad? Es que es verdad. Esto servirle. Hay 3 maneras de servirle a los yanquis, es verdad. Él dice, de pie, de rodillas y de panza. De pie cuando estás en igualdad de condiciones. Y no es que le serví. Tener relaciones. Igualdad de condiciones. Tan soberano y dueño de tu destino. Sos vos como yo, ya está. Eso es de pie para mí. De rodillas como están los europeos. Los tienen de rodillas y coscorroneándolos. Los están destruyendo y los más. Sí, pues, déme más. Y los están haciendo parte. O sea, la guerra que desató la OTAN contra Rusia va a destruir Europa en términos económicos, sociales y políticos, ya verás. Y después están los de panza. Los de panza son todos los gobiernos serviles de América Latina. Toditos son de panza, por eso les pegan el puntapié. Ahí vas a ver que al Lazo le van a pegar la patada, ya sabes a dónde. Ahí vas a ver. Mira todos los tranqueros. Andan matándose, dicen matándose, a ver quién tiene más reales, quién tiene más autoridad, dicen ellos, quién tiene más trayectoria. Un pleito que no jugando. Y ya le pegaron el puntapié a más de la mitad de ellos. Literalmente. Así son.
porque andan de panza, andan arrastrándose. La única manera de vencer a los Yankees es sin tenerle miedo. Esa es otra lección de Sandino. Esa es otra lección de Sandino. Sandino nos enseñó es que al Yankee no hay que tenerle miedo. Hay que vencerlo. Hay que luchar y vencerlo. También nos enseñó Sandino. A los ricos tampoco hay que tenerle miedo. ¡Qué cosa! Y lo puso en su lugar en un montón de sitios. Por eso le tenían terror. Y por eso sembraron la idea de que era un asesino, Pedrón. Y le pusieron el nombre Pedrón Altamirano. Lo que pasa es que los ponía en orden. Porque eran traidores. Vendían a los Yankees las trayectorias de las columnas guerrilleras. Vendían a los Yankees donde estaban los colaboradores de Sandino. Y querían que los trataran con pañuelitos de seda. No, hermano. Llegaba el general Altamirano y los ponía en orden. Ya sabes cómo. Corte de chaleco. Así es. Sandino nos enseñó que no hay que tenerle miedo a los gringos, ni a los poderosos. De igual a igual, vámonos. Y si te pones bravo, yo también. Y como estamos los dos bravos, yo te voy a cachimbear. Esa es la verdad. Ese es Sandino, hermano. El mayor orgullo. Yo al menos, yo aprendí. ¿Cómo te dijera yo? Yo aprendí que la única manera de conseguir algo es luchando a partir de Sandino. En mi caso. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.